Empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día más de vida que nos concedes a cada uno de nosotros, por el amor que nos tienes. Nos encomendamos siempre a ti, a tu amor, a tu gracia, a tu misericordia. Bendice a nuestra familia, protégenos siempre. Y gracias por este día más de vida que nos concedes, que siempre es y será una nueva oportunidad para corregir los errores del pasado, para ser mejores personas cada día. Nos vamos a dirigir a ti con la oración que tu Hijo Jesús nos enseñó y te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos estado revisando sobre la ciencia, ¿no? ¿Y qué era la ciencia? A ver, vamos a ir preguntando. Primero, voluntarios, ¿ah? Definición de la ciencia. Voluntarios. Manito levantada, ya sabemos cómo levantar la mano. Aquí en las reacciones está la opción de levantar mano. José Adrián, adelante, te escuchamos, José. Bueno, la ciencia es lo que está a tu alrededor, lo que crea el humano. Así entiendo la ciencia. Todo lo que vemos es la ciencia. Muy bien, por ahí está. Bueno, eso sería la definición de materia, pero bueno, dale, gracias, José Adrián. Todo lo que nos rodea es materia. Ana Lucía, adelante. Ana Lucía, te escuchamos. Es la actividad que realizan los científicos. Muy bien, Ana Lucía, la ciencia vendría a ser, por un lado, la actividad que realizan los científicos. Correcto, very good. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de ciencia? Daira Romero, adelante, Sí, Daira. la ciencia es todo lo que investiga, lo que crea, ¿no? Relacionado con el conocimiento, claro, siempre para el beneficio, aunque a veces utiliza para cosas malas también. Sí, a veces lamentablemente no es para el beneficio, pero sí debería ser. Muy bien, Daira, sí es correcto. Muy bien. ¿Qué más? La ciencia vendría a ser tanto, por un lado, vendría a ser un conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados, fiables, coherentes, ¿no? Confiables, verificables, útiles y provisionales. Y también la ciencia vendría a ser, como ya lo dijo su compañera, la investigación científica, el quehacer científico, lo que realizan los científicos a diario. Entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos y la actividad científica. ¿Qué es la ciencia? Los conocimientos científicos y la actividad científica vendrían a ser la ciencia. Pues, ciencia se define como conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados, fiables, coherentes, útiles, provisionales. ¿Qué busca esos conocimientos? Busca comprender y explicar los hechos y fenómenos naturales. Busca comprender y explicar lo que ocurre en el universo. Pero además también la ciencia viene a ser la actividad que realizan los científicos, el quehacer científico, o sea, la investigación científica. ¿Y qué busca la investigación científica? Busca conocer y descubrir ¿qué cosa? La verdad. Busca conocer y descubrir la verdad. Vamos, a ver, ¿cómo se clasificaba la ciencia? Hay dos criterios para clasificar la ciencia, también lo vimos la clase pasada. Por ahí, Ana Lucía, a ver, te escuchamos. Según su función y según su tema de estudio. Muy bien, según su función y según su tema de estudio. Muy bien, Ana Lucía. Según su función, Bexabe, Naomi, según su función, ¿cómo se puede clasificar la ciencia? Ciencias puras. Ciencias puras y aplicadas. Ciencias puras y aplicadas. Muy bien, ciencias puras y aplicadas. Ciencias puras y aplicadas. Muy bien, Bexabe. Entonces, a ver, existen dos criterios para clasificar a la ciencia, ¿no? Por el tema de estudio y por su objeto de estudio o función. Por la función puede clasificarse a su vez en dos grandes grupos: ciencias puras y ciencias aplicadas. Ejemplo de ciencias puras, González Astonitas. Ejemplo de ciencias puras, lo hemos revisado la clase pasada. ¿Cuáles serían los ejemplos de ciencias puras? Dos manos levantadas. José Adrián, a ver, José Adrián. De ciencias puras es matemática, biología, física y química. Muy bien, José Adrián, ciencias puras. Daira, a ver si nos puede decir ciencias aplicadas. Daira Romero, que también había levantado la mano. Uno de los ejemplos es la medicina, las ingenierías. Muy bien.
la medicina, las ingenierías, la computación, ¿no? La bioquímica, la farmacología, ciencias aplicadas. Jade. También es la física cuántica. La física cuántica también, efectivamente, muy bien. Ya, ahora, el otro criterio, según Mario Bunge, ¿no? El criterio según el tema tratado, el tema de estudio. ¿Cómo se clasifica la ciencia según el tema de estudio, Ana Lucía? Abstractas y ciencias concretas. Muy bien, en ciencias abstractas y ciencias concretas. Las ciencias abstractas, Carlos Mejía. Matemática, lógica. Sí, ejemplo de ciencias abstractas, la matemática, la lógica. Muy bien, Carlos. Muy bien, Leonardo, también te leí en el chat. ¿Con qué otro nombre se conoce a las ciencias abstractas? Ya, muy bien, Ana Lucía, te la mano, Ana Lucía, dime. Abstractas o formales. Abstractas, formales o ideales. ¿Quiénes están ahí? La matemática, la lógica. Falta una. A ver, Estrella Coronel. Dentro de las ciencias abstractas, ideales o formales está la matemática, la lógica, como bien también tu compañero por ahí decía, ¿no? Carlos también nos decía. A ver, ¿qué más está ahí? ¿Quién más? La metafísica. La metafísica, ¿no? Entonces, acuérdate, por favor, la matemática, la lógica y la metafísica son ciencias ideales o abstractas. Ya. Ahora vamos a lo que nos importa, lo que nos interesa, las ciencias concretas, también llamadas, otro nombre que recibe las ciencias concretas, Josely Claudia Delgado Cabrejos. Es Bien, fáticas. claro, José Adrián, concretas o fácticas, ya. Ciencias naturales y ciencias sociales. Ciencias naturales y ciencias sociales, muy bien. Fabiana Martínez. Fabiana, ¿estás ahí? Profesor. Muy bien. Fabiana, dentro de las ciencias fácticas o concretas están las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales, ¿quiénes están? Fabiana. Benjamín Martínez Mora activó su audio. Benjamín. La física, la química. La física, la química. Ya, dentro de lo que sería las ciencias fácticas están las ciencias naturales. Dentro de las ciencias naturales, efectivamente, está la física y la química, pero las ciencias naturales se clasifican en dos. ¿En qué? Ciencias bióticas. Dime, Carlos. Biológicas, ciencias biológicas. Claro, ciencias abióticas y bióticas. Lo abiótico es lo que estudia lo que no tiene vida, lo abiótico, y lo biótico lo contrario, lo opuesto, ¿no es cierto? Muy bien, dentro de las ciencias abióticas está la astronomía, la geología, la física y la química, como bien Carlos nos decía. Y dentro de las ciencias bióticas, o también llamadas biológicas, ahí está la biología. Y dentro de la biología vamos a encontrar a la microbiología, la anatomía, la fisiología, la zoología, la botánica, ¿no? La taxonomía, la genética. Y muy bien, justamente entonces ahí dentro de las ciencias abióticas está nuestra querida química. Bien, muy bien, chicos. Hoy trabajamos lo que es la definición de la química. Y en esto de la definición de la química, vamos a poder primero decir qué es la química. La química es una ciencia central. Profe, ¿por qué se dice que la química es una ciencia central? Porque está en el centro, pues porque está en medio, pero no, porque efectivamente, ¿no? Está en medio en cuanto a la importancia, al rol que juega, ¿no? La química, para estudiar a la materia, que es lo que vamos a ver de aquí, la materia condensada, la materia constituida por átomos, para poder estudiarla se basa de otras ciencias o de algunas disciplinas científicas. Por ejemplo, la química se basa de las matemáticas. Cuando hablamos de, por ejemplo, de cálculos químicos, soluciones, estequiometría, regla de 3, porcentaje en volumen. Entonces, la química se va a auxiliar, se va a servir de la matemática, ¿no? La química es una ciencia central porque tanto se basa en otras ciencias y también sirve de base para otras ciencias. La química para estudiar la materia condensada se basa, por ejemplo, por ejemplo, de la matemática para hacer cálculos, precisiones, ¿no? Pero también la química sirve de base para otras ciencias, Por ejemplo, para la farmacología, para la biología. Entonces, la química tanto se basa en otras ciencias como también sirve de base para otras ciencias. Por eso es central. También se dice que la química es una ciencia
fáctica, natural, abiótica, y ya lo hemos visto por qué, ¿no? En la clasificación de la ciencia. Es una ciencia fáctica, natural, abiótica, de carácter experimental, de carácter experimental. O sea, ¿por qué? Porque todo lo que hemos podido estudiar y ver en química se puede comprobar, se puede verificar. Todo lo que sucede en química no es cuestión de inventarse ideas, ¿no? De lo abstracto, ¿no? Es de lo concreto, que yo puedo comprobar, que yo puedo verificar si es cierto. ¿Qué estudia la química? Voluntarios. ¿Qué estudia la química? La materia. Materia. Muy bien, Daira, muy bien, José Miguel, la materia. ¿Qué materia? La materia condensada. No cualquier materia, la materia condensada. Y es que existe otro tipo de materia, sí. Según la teoría especial de la relatividad de Albert Einstein, existen dos tipos de materia, la materia condensada y la materia disipada, también llamada dispersada o energía. Pero la química no va a estudiar la energía, solamente se va a concentrar, se va a centrar en estudiar ¿qué cosa? La materia condensada, la materia constituida por átomos, mientras que la materia disipada está constituida por cuántos o fotones. Fotones, ¿ah? Que son pequeños paquetes de luz. Muy bien. ¿Ya? Pequeños paquetes de energía, de luz. Ahora, decimos, va a estudiar la materia condensada, pero ¿qué va a estudiar la materia condensada? Ah, ya, va a estudiar su composición, su estructura, sus propiedades, sus transformaciones, las leyes que rigen o gobiernan esas transformaciones y la variación de energía que acompaña siempre, forever, a toda transformación. Esa variación de energía se conoce con el nombre de entalpía. Esa variación de energía siempre va a acompañar a toda reacción. Bien se incrementa la energía o bien disminuye. Por eso también hablamos de reacciones endotérmicas y exotérmicas, absorción y emisión de energía. Entonces podemos decir que la química estudia todo eso de la materia. Entonces estudia la materia. ¿Qué cosas de la materia? Todo. Pues su composición, su estructura, sus propiedades. Vamos a ver su composición. La materia está compuesta pues por partículas, moléculas, átomos, ¿no? ¿Hay algo más chiquito que los átomos? Sí, las partículas subatómicas, los protones, neutrones, electrones. Dicho sea de paso, ¿habrá algo más pequeño que los átomos y más pequeño que las partículas subatómicas? A ver, dime, coméntame, sí o no, y cuál sería si es que lo hay. ¿Hay algo más pequeño que las partículas subatómicas? O sea que los protones y neutrones. Los quarks. Ajá, muy bien, mira, ve. Me había dicho segundos antes, pero lo dijimos al unísono, ¿no? Los quarks. Muy bien, los quarks. Bueno, en cuanto a la estructura, ¿cuál es la estructura? La disposición de las moléculas en el espacio. Eso viene a ser la estructura. ¿Cómo está estructurado? Podemos hablar de una geometría molecular, ¿no? De una geometría molecular. Muy bien. Aquí ya nos está dando el... Ahora sí, ya dio. Nos había quedado ahí, se había congelado. Ya. A veces en internet también se pone lentejita ya. Propiedades. En las propiedades vamos a ver propiedades generales, propiedades particulares, propiedades intensivas, muy intensas, como tú ves, intensivas y extensivas, extrínsecas, intrínsecas, ¿ah? Propiedades físicas, propiedades químicas. Muy bien. A ver, vamos por ahí. González Astonitas. Ejemplo de propiedades generales. Ejemplo de propiedades generales. Te escucho, adelante. Ejemplo de propiedades generales, ¿cuáles serían? A ver, ¿quién más por ahí? Daira Romero, ejemplo de propiedades generales. La inercia. La inercia, muy bien, la inercia es una propiedad De general. que la materia no se destruye, sino que se transforma. ¿Esa qué propiedad enuncia eso? La indestructibilidad, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hoy. La masa. Muy bien, la masa, vamos a anotar acá. José Miguel, ¿no? La maleabilidad. El peso. Volumen. La maleabilidad. No, la maleabilidad no es propiedad general. Volumen. El volumen sí. Todo, propiedad general, acuérdate de eso. Como dice general, es que abarca a todos. O sea, es una propiedad que tienen todos los cuerpos. Común a toda la materia, a toditita la materia. ¿Ya? Ahí está la masa, el volumen. El peso que no es igual a la masa, volumen, peso, densidad también, ¿no? Está la porosidad. La divisibilidad, muy bien, la divisibilidad, la indestructibilidad, la impenetrabilidad. ¿Qué nos dice la impenetrabilidad? El espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo
Tiempo. En propiedades particulares, a ver, José Miguel, adelante, te escuchamos. La elasticidad, la dureza, la maleabilidad. La densidad. La maleabilidad, La habilidad, la dureza, correcto, muy bien, muy bien. flexibilidad. Ujú, muy bien, very good. También va a estudiar qué cosa, las transformaciones, ¿no? Estudia las transformaciones, cambios, hechos o fenómenos que ocurren pues en la naturaleza, ¿no? Esas transformaciones, también llamadas cambios o fenómenos. Muy bien, Leonardo, también Leonardo nos decía una propiedad particular, la ductibilidad, la ductibilidad. La química también va a estudiar de la materia las transformaciones de la materia, ¿no? Esas transformaciones o cambios que vendrían a ser nada más ni nada menos que los fenómenos físico, químico, alotrópico y nuclear. El fenómeno químico es reversible, como por ejemplo decíamos ya, estirar una liga, comprimir un resorte. El fenómeno químico, en cambio, es lo contrario, ¿no? El fenómeno químico es irreversible. Una vez que ya se ha transformado, ya no puede regresar a su estado anterior. Por ejemplo, quemar un papel, no lo hemos destruido, se ha transformado en cenizas y en dióxido de carbono que se libera a la atmósfera. Se ha transformado. Pero una vez que lo quemo el papel y se ha transformado en ceniza, cojo las cenizas y puedo volver a hacer de nuevo papel, ya no. Entonces, por eso ese es un fenómeno químico, la combustión del papel. Es un fenómeno químico porque es irreversible. Irreversible. ¿Ya? Porque es irreversible. Muy bien, activamos nuestras camaritas. Ariana Pérez es irreversible. Ahora, fenómeno alotrópico, como te dije, un mismo elemento se puede presentar de dos o más formas distintas en la naturaleza. El fósforo rojo, el fósforo blanco, el azufre monocíclico y rómbico. Un mismo elemento se puede presentar de dos formas distintas en la naturaleza. El carbono, bajo las formas naturales del diamante y grafito. Y son muy, pero muy opuestos, ¿no? En cuanto a la tenacidad, a su tenacidad, ¿no? El diamante en cuanto a su dureza en comparación del grafito. Pero ambos son carbono. Ambos son carbono. Bien, las transformaciones son llamadas también cambios o fenómenos, acuérdate. Pero no solamente la química va a estudiar la composición, estructura, propiedades y transformaciones de la materia, sino también va a estudiar qué cosa, las leyes que rigen o que gobiernan esas transformaciones. Esos cambios o transformaciones no ocurren al azar, no ocurren porque sí, sino que están regidos por unas leyes. Esas leyes también las estudia la química. Por ejemplo, la ley de los gases, ¿no? De Gay-Lussac. Las leyes estequiométricas, ¿no? Importantísima para resolver nuestros ejercicios. Entonces, las leyes que rigen esas transformaciones. Y además, también estudia la química. ¿Qué cosa, profe? La variación de energía. La variación de energía que acompaña a las transformaciones. Toda transformación, todo fenómeno químico, todo cambio químico implica una variación en su energía, una emisión o absorción de energía, una ganancia o pérdida de energía siempre, ¿ya? Esa variación de energía se conoce con el nombre de entalpía, llamada también entalpía. Ahí está. Y se representa con un triangulito. Y ahí está. Entonces, finalmente, ¿qué podríamos decir? Como una definición más completa, exacta, precisa de lo que es la química, podríamos decir lo siguiente, ya viendo y observando nuestro mapa que se ha ido generando en tiempo real en Conquer. Es una aplicación muy buena que nos sirve para poder resumir ideas, ¿no? Puntualizar como lo que vamos a decir. Entonces, definimos, chicos, la química. ¿La química qué es? La química es una ciencia central, fáctica, natural, abiótica, de carácter experimental, que estudia la materia condensada, o sea, la materia constituida por átomos. De ella estudia su composición, la cual está conformada por partículas, moléculas y átomos. Algo más pequeño, las partículas subatómicas y los quarks. También va a estudiar su estructura, o sea, la disposición de la materia en el espacio. Va a estudiar sus propiedades generales particulares, intensivas, extensivas, intrínsecas, extrínsecas, físicas y químicas. Estudia también sus cambios o fenómenos, llamados también transformaciones. Y estos fenómenos son físico, químico, alotrópico y nuclear. Teniendo en cuenta que el fenómeno físico es reversible, el químico es irreversible, el alotrópico es las diferentes formas en las que un mismo elemento se puede presentar en la naturaleza, y los fenómenos nucleares podrían ser la fisión y fusión nuclear. Ejemplo, la bomba atómica.
además, también la química va a estudiar las leyes que rigen o gobiernan esas transformaciones, así como la variación de energía que acompaña a esos cambios, que se le conoce con el nombre de entalpía. ¿Ves? Ahí está una definición más completa, más global, más exacta de lo que es la química. ¿Ya? Y muy bien, terminamos, finiquitamos el día de hoy con las ramas de la química. Ahí está, las ramas de la química. Como te digo, la química entonces tiene 4 ramas: la química general, la química descriptiva, la química analítica y la química aplicada. Si queremos agregar una 5ª rama, sería la química nuclear. First, primera rama. Ahí está, química aplicada. La química general, como su nombre lo dice, es general, abarca todo. Estudia las leyes y principios comunes, chicos, a toditita las ramas de la química. Por algo es general, no es comandante, teniente, coronel. Es general, abarca todas las ramas de la química. Estudia todas las leyes y principios comunes a todas las ramas de la química. Estudia los fundamentos, principios básicos, teorías, leyes comunes a todas las ramas de la química. ¿Ves? Vamos a ver a la química descriptiva. Como su nombre lo dice, chicos, se va a encargar de describir a las sustancias, las describe a las sustancias, de qué tipo son, orgánicas o inorgánicas. Por eso entonces la química descriptiva se va a clasificar a su vez, o se va a subdividir en 2 grandes grupos. ¿Qué estudia la química descriptiva? Va a estudiar las propiedades y la obtención de cada sustancia químicamente pura. ¿Cuáles son esas propiedades de esas sustancias? Que por las propiedades puedo decir que dicha sustancia pertenece al estudio de la química orgánica o de la química inorgánica, por sus propiedades. ¿Cómo se obtienen? Todas las sustancias químicamente puras se obtienen a consecuencia de las reacciones químicas. Y desde luego, ¿cómo se clasifica? Como te dije, se clasifica en 2: química inorgánica y química orgánica, ¿no? Orgánica e inorgánica, se clasifica en 2. No apaguemos cámara, muy bien, ahí mantenemos la cámara activa. Leonardo, Ana Lucía, Mayra, José, Adrián, Kiandra, ¿no? Kiandra, recién os veo. Daira, Jordan, Ariana, muy bien, José Miguel, Benjamín, Claudia Delgado, Sabrina, Carlos Mejía. Faltan los demás. A ver, Mateo, la cámara, Darling, Fabiana, David Ayala. Bien, entonces la química descriptiva se va a clasificar en 2: en química inorgánica y química orgánica. La inorgánica, ¿qué va a estudiar? Todas las sustancias inorgánicas, pues, obvio, claro, ¿no? Todas las sustancias inorgánicas, todas las sustancias inorgánicas. Y aquí vamos a decir que estudia también los minerales, por eso que otro nombre que recibe la química inorgánica es química mineral. Acuérdate, anótate de repente pregunta para nuestra primera evaluación. ¿Con qué otro nombre se conoce la química inorgánica? Como química mineral o química de los minerales, también se le dice. Muy bien, que estudia a toditita las sustancias inorgánicas, a las sustancias inanimadas o inertes, llamadas minerales. ¿Y la química orgánica qué va a estudiar? La química orgánica va a estudiar a todas las sustancias que poseen carbono, todas todititas, pero como toda regla, tiene sus excepciones. Entonces, estudia todas las sustancias que poseen carbono o que contienen carbono, excepto al monóxido de carbono, el CO, chicos, el CO, el monóxido de carbono. Profe, y el CO2 también, el dióxido de carbono, el famosísimo CO2, también el dióxido de carbono, también, definitivamente. También el dióxido de carbono. Pero además, el ácido carbónico, los carbonatos, los bicarbonatos, los cianuros y los cianatos. Y también va a estar ahí, de hecho, el ácido carbónico, que en definitiva juega un rol muy importante también en cualquier ecosistema, en la existencia de todo. Vamos a ver otra de las ramas de la química, que es la química analítica. Como su nombre lo dice, ¿qué va a hacer? Analizar el tipo de sustancia, la cantidad de sustancia. Va a analizar. ¿Qué estudia la química analítica, chicos? La química analítica estudia las técnicas y procedimientos. Ojo ahí, estudia técnicas y procedimientos. ¿Para qué? Para poder identificar y poder separar, ¿ya? Entonces, ¿qué estudia la química analítica? Estudia las técnicas
y procedimientos para identificar y separar, ¿qué cosa? También cuantificar, obviamente, cantidad, para identificar, separar y cuantificar las sustancias, ¿no? Cualquier sustancia, sí, cualquier sustancia presente en la muestra del material. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Estudia las técnicas y procedimientos, ¿para qué? Para identificar, separar, cuantificar, ¿qué cosa? Sustancias presentes en una muestra material, presentes en una muestra material. Entonces acá vamos a ver cómo se clasifica en química analítica cualitativa y cuantitativa. Cuando decimos cuantitativa, mira, cantidad, relaciónalo así. Oye, ¿qué estudia la química analítica cuantitativa? La cantidad de sustancia, la cantidad de sustancia. Eso es lo que estudia la química analítica cuantitativa. La cantidad de sustancia, cantidad. Cuantitativa, cuantitativa, la cantidad de sustancia. Y la cualitativa, chicos, cualitativa, la calidad cualitativa, calidad de sustancia, o sea, cualidades, ¿no? Cualidades y calidades, o sea, para ver la calidad de un producto tengo que conocer sus cualidades, sus características. Ya, química analítica cualitativa, cualidad. Cuando dices, oye, dime cuáles son las cualidades de tu hermano. Ah, ya, es responsable, honesto, respetuoso. Ah, me estás diciendo entonces qué tipo de persona es. Tipo. No, la química analítica cualitativa estudia el tipo de sustancia, mientras que la cuantitativa va a estudiar la cantidad de sustancia. La química analítica cualitativa identifica el tipo de sustancia, elementos, el tipo de sustancia química, el tipo de elementos y el tipo de iones. Eso es la química analítica cualitativa. Si es una sustancia simple o si es una sustancia compuesta, si es un elemento metálico, no metálico o metaloide, ¿no? Y de los iones, pues también identifica qué tipo de iones está presente. Y la química analítica cuantitativa, ¿qué va a estudiar la cuantitativa? La cantidad de sustancia presente en una muestra química. Entonces determina la cantidad y el porcentaje en peso de una muestra química, de una sustancia en una muestra química, ¿no? La cantidad de cada elemento o ion en un compuesto o sustancia, ¿no? Dependiendo de que si se trate de una sustancia químicamente pura o de repente también y hay una sustancia química que es una mezcla, ¿no? O sea, impura, homogénea, heterogénea, podemos separarla por medios químicos y obtener pues ya sus sustancias puras, ¿no? Primero medios físicos y de ahí medios químicos para de repente descomponer una sustancia, un compuesto químico en sus elementos. Ya, además, ahí está la química analítica, también está la química aplicada. Y esto de la química aplicada vendría a ser aplicar los conocimientos de la química para beneficio del hombre. Aplicar los conocimientos de la química en otros campos, en otros saberes, con otras ciencias. Si yo aplico la química en la física, voy a obtener la físico-química. Si yo aplico la química a la biología, voy a obtener la bioquímica, o también llamada la química biológica, ¿no? Y si yo aplico la química a lo que vendría a ser a la farmacología, está la farmacoquímica. A la industria del petróleo, la petroquímica. Quiero estudiar la composición química de la tierra, o sea, llámese la composición química de la atmósfera, la composición química del suelo, la composición química de la hidrosfera. Entonces, si es así, de eso se va a encargar la geoquímica, una rama de la química aplicada. La astroquímica, ¿qué estudiará la astroquímica? La composición química de los astros, de los cuerpos celestes, de las estrellas. Oye, la composición química del núcleo del Sol, por ejemplo. La composición química de Marte, ¿habrá elementos químicos en Marte? Pues sí, ¿no? Entonces todo eso ir viendo. También vamos a tener aquí a la química, bueno, a la química industrial, a la petroquímica y también pues a la química nuclear. Cuando decimos petroquímica se refiere a lo siguiente, al estudio de la composición química del petróleo, su extracción y los derivados del petróleo, ¿no? Como el queroseno, como el GLP, que es la gasolina. De muro, esta que pide admisión, muy bien, vamos a admitirlo, muy bien. Y la química industrial, la química aplicada a diferentes industrias.
la química aplicada a las diferentes industrias. Aplico la química a las diferentes industrias, como por ejemplo a la industria textil. ¿Para qué va a servir la química en la industria textil? Pues para, por ejemplo, en lo que es confección de ropa, para poder teñir a la ropa por los colorantes químicos, con los cuales podemos hacer un polo rojo, amarillo, azul, ¿no? En la industria farmacéutica, para la elaboración de medicamentos. No se dice medicina, sino medicamentos o fármacos. Oye, voy a ir a la farmacia a comprar la medicina, ¿no? Entonces dicen medicina. No, lo correcto es decir fármacos o medicamentos. La medicina es la carrera profesional, la escuela profesional de salud, la facultad de medicina. Pero luego las pastillas, jarabes, inyecciones y demás vienen a ser medicamentos. Y si la química le aplico a la industria alimenticia, por ejemplo, ¿no? Para todos los productos que vienen envasados, ya sea en bolsa, en Tetra Pak, en lata, pues, no sé, en una latita de atún, ¿no? Viene envasada en una lata, o la leche también enlatada, por la leche en bolsa, la leche en Tetra Pak. Todos los productos envasados tienen sustancias químicas como los preservantes, los colorantes, los saborizantes, acidulantes, variados los productos químicos que se encuentran dentro de un producto, entre comillas, alimenticio. Obviamente pues tiene muchas sustancias químicas que a veces no son del todo buenas y son nocivas. Aquí hay que también tener en cuenta que la química nuclear para algunos, como te digo, está considerada como una rama aparte, una rama más, pero aquí la hemos puesto dentro de la química aplicada, porque la química nuclear estudia las reacciones químicas que se llevan a cabo en el interior de el núcleo del átomo, y ahí están los procesos de fisión y fusión nuclear. Fusión, ¿no? Gente acuerda de Goku y Vegeta. Pero entonces, ahí están los procesos de fusión y fisión nuclear. Las bombas atómicas, lamentablemente, fue un ejemplo catastrófico, real, auténtico, de lo que puede hacer la química nuclear. Las bombas atómicas, ¿no? Que Estados Unidos explotaron en Japón, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Bien, entonces ahí estuvo explicada las ramas de la química, las ramas de la química.